El clic del proyector cortó el silencio. El aula estaba llena de adolescentes que desplomaban sus cuadernos con desgana, como si el aire mismo fuera una tarea más. La transmisión en vivo de esa clase llegaba a cientos de hogares. El profesor Ramírez, cintura recta, corbata impecable, señalaba con dureza a David, el alumno de lentes gruesos que llevaba semanas intentando no existir. ¿De verdad vienes así? Su voz cortante retumbó como un golpe. Te ves como si nunca hubieras pasado un peine. ¿Así viniste a aprender o viniste a dormir? Las risas contenidas fueron acompañadas por un «se dejó» que circuló rápido por el chat escolar. Pero la toma seguía abierta y alguien afuera, una mamá, otro estudiante, lo escuchaba y decidió compartirlo. Hubo un silencio. David bajó la cabeza, casi invisible. Pero en ese instante, algo cambió. La voz del profesor, captada por el micrófono abierto, había empezado a resonar en otros dispositivos. Y lo que estaba por ocurrir no estaba en ningún libreto. El murmullo del salón se apagó apenas la puerta se cerró detrás del profesor. No era un silencio cualquiera, sino uno tenso, cargado de la mezcla entre respeto y miedo que él siempre imponía. Caminaba entre las filas de pupitres como un juez que evaluaba cada respiración, cada movimiento, con la mirada fija y el ceño apretado. Los estudiantes bajaban la cabeza fingiendo escribir o leer, con tal de no ser el centro de su atención. Pero esa mañana, algo era distinto. El profesor parecía buscar a alguien. Sus pasos medidos y firmes se detuvieron frente al pupitre del alumno nuevo. Un joven delgado, de mirada oscura, que había llegado apenas la semana anterior. No hablaba mucho, no sonreía nunca, y aún así, había una seguridad en sus gestos que no se correspondía con la timidez que intentaba proyectar. El profesor lo observó con calma, como quien ya conoce una verdad que los demás todavía ignoran. «Tú», dijo con voz baja, grave, pero que se escuchó en todo el salón. «¿Sabes lo que significa estar sentado en esa silla?» El muchacho levantó la vista lentamente. Un silencio más denso que el anterior se extendió en el aula. Los demás estudiantes contenían la respiración. Nadie se atrevía a intervenir. «Significa», continuó el profesor, inclinándose hacia él, «que cargas con una historia que todavía no has contado. Y aquí, nadie escapa a la verdad». La frase quedó suspendida como un eco en las paredes. ¿El joven no pestañeó? Tampoco respondió. Solo apretó con más fuerza el cuaderno entre sus manos, como si esas hojas escondieran algo que no debía salir a la luz. El profesor sonrió apenas, pero no era una sonrisa amable. Era la de un hombre que disfruta viendo a otro tambalearse. Dio un golpe seco con la regla sobre el pupitre, y el sonido retumbó como un disparo. Varios estudiantes dieron un respingo. «Pronto hablaremos de lo que guardas», susurró. Antes de alejarse, sin apartar los ojos del alumno hasta el último segundo. El resto de la clase fue un teatro de normalidad. Fórmulas en la pizarra, preguntas rutinarias, hojas de examen repartidas, pero todos, absolutamente todos, seguían con el pensamiento clavado en aquella advertencia. El muchacho, sin embargo, no volvió a levantar la vista. Fingía escribir, pero cada línea era idéntica, la misma palabra repetida una y otra vez, como si fuese un conjuro o un intento desesperado de recordar quién era en realidad. Y aunque nadie lo sabía aún, ese nombre escrito del primero de muchos secretos que pronto transformarían no solo el salón de clases, sino la vida entera de quienes se atrevieran a mirar más allá de las apariencias. El timbre sonó, pero nadie se levantó de inmediato. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, cargado de una electricidad invisible que mantenía a todos pegados a sus asientos. El profesor salió del aula con la misma calma con la que había entrado, sin mirar atrás, como si supiera que había dejado suficiente veneno en el ambiente para que siguiera actuando por sí solo. Los estudiantes se miraban entre sí, incómodos, preguntándose en silencio qué significaba todo aquello.
Nadie se atrevía a acercarse al nuevo, salvo una muchacha delgada, de cabello recogido en una trenza apretada, que se inclinó hacia él con la curiosidad temblando en los ojos. «¿Qué fue lo que escribiste en tu cuaderno?», preguntó en un susurro. El joven levantó la mirada apenas un instante, y ella pudo ver que sus pupilas brillaban como si hubieran estado conteniendo lágrimas, o peor aún, un secreto imposible de sostener. Cerró el cuaderno de golpe, lo guardó en su mochila y no dijo una sola palabra. Eso bastó para que el rumor empezara a crecer entre los pasillos. En cuestión de minutos, media escuela murmuraba que el nuevo escondía algo. Algunos decían que era hijo de alguien peligroso, otros que había estado en otro país y que por eso no hablaba mucho. Los más osados aseguraban que su silencio era la prueba de un crimen que lo perseguía. Mientras tanto, en la sala de profesores, el hombre que lo había señalado repasaba un expediente viejo. Entre papeles amarillentos y fotografías borrosas, aparecía ese mismo rostro pero más joven, con otra ropa, en un contexto que ningún estudiante de la escuela hubiera imaginado. El profesor pasaba sus dedos por los bordes de la imagen como quien acaricia un recuerdo prohibido. «Sabía que volverías a aparecer», murmuró para sí, con una mezcla de desprecio y fascinación. De vuelta en el patio, el nuevo se había aislado en un rincón, observando a todos con la serenidad calculada de quien mide enemigos invisibles. La muchacha de la trenza lo seguía de lejos, intrigada, incapaz de dejar pasar lo que había visto en sus ojos. Cuando él abrió su cuaderno otra vez, creyendo que nadie lo observaba, escribió algo distinto. No era la palabra repetida que había trazado en clase, sino una frase completa. La verdad siempre encuentra la manera de regresar. Esa frase, invisible para los demás, era apenas el primer hilo de una trama que estaba a punto de desenredarse con una fuerza imparable. Porque aunque todavía no lo sabían, la escuela entera estaba a punto de convertirse en escenario de un secreto que jamás debió salir de las sombras. El rumor había tomado forma propia. Lo que en un inicio fue un susurro en los pasillos, ahora se transformaba en versiones cada vez más exageradas. Que el nuevo había estado en un reformatorio, que lo habían expulsado de varias escuelas, que en su familia había ocurrido algo tan grave que nadie se atrevía a nombrarlo. Las voces se mezclaban, alimentando una tormenta que crecía minuto a minuto, como si la escuela entera necesitara una excusa para señalar a alguien distinto. Pero en medio de ese ruido, él permanecía imperturbable. Sentado en la banca más lejana del patio, con la espalda recta y la mirada fija en un punto invisible, parecía más un observador que un estudiante. Tomaba notas en su cuaderno sin levantar la vista, como si estuviera escribiendo una crónica de todos esos juicios silenciosos que lo rodeaban. La muchacha de la trenza, que hasta entonces había contenido su curiosidad, decidió acercarse una vez más. Caminó hacia él con paso inseguro, notando cómo varios compañeros la miraban con sorna, como si dijeran sin palabras: «Ahí va la ingenua, a perderse en el mismo enigma que nos asusta a todos». «¿Por qué no respondes?», le preguntó con voz baja pero firme. «¿Por qué dejas que todos inventen cosas sobre ti?». Él la miró apenas unos segundos, lo suficiente para que ella sintiera un escalofrío. Había en sus ojos un brillo que no correspondía con la edad de un estudiante. Era la mirada de alguien que ya había visto demasiado. «Porque a veces la verdad es más peligrosa que la mentira», respondió al fin en un susurro tan tenue que parecía deshacerse en el aire. Ella se quedó inmóvil, sin saber si aquello era una evasiva o una confesión. Antes de que pudiera insistir, el timbre volvió a sonar, y los estudiantes regresaron al aula. El profesor, sin embargo, no estaba allí. Había desaparecido en algún rincón del edificio, revisando papeles en su despacho, comparando firmas, fechas y documentos.
Cada detalle confirmaba lo que temía. Ese muchacho no era un desconocido para él. Años atrás, en otro contexto, había escuchado ese nombre en boca de alguien que ya no podía hablar. La clase continuó con un suplente, pero el ambiente estaba enrarecido. El nuevo mantenía la misma calma inquietante, como si supiera que cada minuto lo acercaba a un inevitable desenlace. Y aunque nadie lo notaba, cada palabra que escribía en su cuaderno era una pieza más de una verdad que pronto saldría a la luz. En la última página que llenó ese día, trazó una oración que parecía dirigida a alguien invisible. Ellos creen que el secreto está enterrado, pero olvidan que yo estuve allí. La muchacha, que alcanzó a ver de reojo esa frase, comprendió de golpe que no estaba frente a un chico común, ni frente a un misterio pasajero de secundaria. Algo mucho más grande se movía detrás de ese silencio, algo capaz de arrastrar a todos consigo. Y el primer temblor estaba a punto de sacudir el corazón de la escuela. El silencio de los pasillos después de la última clase pesaba como una losa. Los estudiantes se habían marchado con la prisa habitual, pero aquel día las conversaciones habían quedado impregnadas de un mismo tema: el nuevo. Las bromas, las dudas y los rumores se repetían como un eco, interminable incluso en quienes fingían no interesarse. La muchacha de la trenza caminaba despacio hacia la salida, pero algo la detuvo. Desde el aula vacía escuchó un leve arrastre de silla. No pudo evitar asomarse. Allí estaba él, aún sentado en su pupitre, escribiendo con la misma calma obsesiva, como si el mundo exterior no existiera. ¿Qué escribes todo el tiempo?, preguntó, venciendo la timidez que la había retenido tantas veces. Él levantó la mirada y por primera vez sonrió. No fue una sonrisa de burla ni de complicidad, sino una que parecía contener un peso enorme, como quien abre la puerta para mostrar un pasillo oscuro. Escribo lo que ellos olvidaron, respondió con voz serena, y lo que intentaron enterrar. Ella dio un paso dentro del aula. Podía sentir cómo cada palabra abría más su curiosidad y su miedo. ¿Enterrar? ¿De qué hablas? El muchacho bajó la vista de nuevo al cuaderno, pero no respondió. En lugar de palabras, trazó lentamente un nombre. Cuando ella lo vio, se quedó sin aire. Era un apellido que conocía bien, uno que había aparecido en los periódicos meses atrás, ligado a un escándalo silenciado de la comunidad. Antes de que pudiera preguntar nada, un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltarse. El profesor había entrado de manera abrupta, con el rostro endurecido. Sus ojos iban directos al cuaderno. «Dame eso», ordenó con un tono que no admitía réplica. El chico cerró el cuaderno con firmeza y lo sostuvo contra su pecho. La tensión entre ambos era tan densa que la muchacha sintió que debía salir corriendo. Pero algo en su instinto le decía que estaba presenciando el inicio de algo más grande, un enfrentamiento que no era casualidad. «No es tuyo», replicó el muchacho sin alzar la voz. «Tú ya sabes lo que está escrito aquí». El profesor tragó saliva, pero no cedió. Dio un paso más, intentando arrebatarle el cuaderno, cuando una hoja doblada cayó al suelo. La muchacha fue la primera en recogerla. Al abrirla, sus ojos se abrieron de par en par. No era un apunte escolar, sino una declaración escrita a mano, firmada con un nombre que había desaparecido misteriosamente tiempo atrás. El profesor intentó quitársela de las manos, pero ella retrocedió, temblando. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque en el fondo ya lo intuía. El silencio del nuevo fue demoledor, el del profesor aún más, porque ese silencio cargaba con la verdad de un pasado oculto, de un error que nunca debió salir a la luz. Y en ese instante, la muchacha comprendió que ya no había marcha atrás. El secreto estaba vivo. El aula parecía más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre ellos. El profesor mantenía la mirada clavada en el cuaderno contra el pecho del muchacho, mientras la muchacha sostenía la hoja doblada como si ardiera en sus manos. «Eso no debiste leerlo», dijo el profesor con voz grave, aunque temblaba. La joven con la respiración entrecortada no sabía si debía entregárselo o salir corriendo,
Pero algo dentro de ella, quizás el eco de todas las veces que había callado por miedo, le dio valor. «Entonces es verdad», susurró. «Todo lo que se dijo, lo que pasó con aquel chico, tú lo sabías». El profesor palideció. El nuevo alzó la mirada y por primera vez habló con fuerza. «Él no desapareció por casualidad», dijo. «Y tú, más que nadie, lo sabes». El silencio se volvió insoportable. La muchacha sintió que sus piernas temblaban, pero permaneció firme. El profesor intentó recuperar su autoridad, alzando la voz. «¡Devuélveme esa hoja!». Pero en ese momento un murmullo comenzó a crecer en el pasillo. No estaban solos. Varios estudiantes, atraídos por los gritos, se habían asomado a la puerta. Nadie entendía del todo lo que ocurría, pero todos habían escuchado lo suficiente. Nombres, insinuaciones, palabras cargadas de un peso que no podía ocultarse más. El profesor retrocedió sabiendo que cada segundo jugaba en su contra. El muchacho dio un paso al frente, su cuaderno en la mano, y lo dejó caer sobre el pupitre abierto. Páginas y páginas escritas con una caligrafía firme mostraban fechas, conversaciones, pruebas. Todo lo que se había intentado callar estaba ahí. El rumor se convirtió en un murmullo colectivo. Los estudiantes sacaban sus teléfonos, tomando fotos antes de que alguien intentara destruir las evidencias. La verdad, enterrada durante tanto tiempo, estaba escapando entre las grietas de aquel salón. La muchacha miró al nuevo, comprendiendo al fin por qué había llegado, por qué nunca se había defendido de las burlas. No estaba allí para encajar, sino para desenmascarar. El profesor, derrotado, intentó justificar su silencio, pero las palabras se ahogaban en la incredulidad de quienes lo escuchaban. La autoridad se le escurría entre los dedos como arena. El muchacho cerró los ojos un instante, respiró profundo y dijo con voz clara: «Lo único que hice fue escribir lo que nunca quisieron escuchar». La hoja doblada seguía en manos de la muchacha, pero ya no importaba. El secreto había dejado de ser secreto. Y mientras todos murmuraban, ella entendió que estaba frente a un inicio, no a un final, porque lo que acababa de estallar en aquel salón cambiaría la historia de todos los presentes. Y aunque nadie lo supo en ese instante, esa verdad recién liberada sería la que marcaría a toda una generación.